Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras. Estamos sorprendidos por el nivel de acogida y de cariño que le habéis mostrado a Alicia. Estáis con el micro apagado. Suele hablar sin que os presente. Debería ser muerte súbita en la plaza colgado de los pulgares. Pero ¿hemos hecho algo nosotros? Sí, hablar sin tener... Es que estabais con el micro apagado. Perdón. Bueno, ellos que son unos maleducados y unos avariciosos que quieren protagonismo sin parar son, ya lo sabéis, Javier Alandes y Alicia Moy. Ahora sí, ahora ya podemos. Podéis. Ahora ya podemos. Que sí, que ha sido una maravilla la acogida que ha recibido Alicia en su primer programa y que estamos muy contentos. Yo solo quiero dar las gracias por tanta amabilidad. Claro, es lógico. Y porque aún sigo acartonada, pero se me irá Se pasando. te irá pasando, claro que sí. Ir en bici solo se aprende yendo en Gracias bici. por vuestra paciencia, amigos. No olviden mineralizarse y supervitaminarse. Bien. Que decía super ratón. Ahí está. Si yo os planteo... Hoy vamos a hablar, por cierto, con Martín Llade. Es amigo del programa, ya lo sabéis. Es la segunda o la tercera vez que se pasa por aquí, ya no lo sé. La segunda, creo recordar, Creo que sí. Creo que primero fue con su el libro de relatos, que tenía un nombre bastante curioso. Pepi Lucibón y otras chicas del montón. No. Ay. Sí, lo tengo en casa. Me quiere pero venir, sí, me quiere... Sí, pues a mí no me quiere Pues venir cuando y te por eso venga, no me lo acuerdo, dices. efectivamente. Ya sabéis que Martín Llade, aparte de amigo del programa, ha escrito una novela que se llama El misterio Razumovsky. Está terminando de escribir una novela que debe publicar en 2025, que yo ya sé de qué va, pero que no os voy a contar. Y evidentemente es el presentador del concierto de Año Nuevo en Radio y Televisión Española. Bueno, pues hoy hablaremos con Martín Llade, que estuvo en Valencia hace poco aprovechando la celebración del Golem Fest, que también es un festival que no hay que perderse. Pero como nos lo perdimos por obligación, pues hoy vamos a hablar con Martín. Si yo os pregunto, muchachos, ¿por qué el incendio de la Biblioteca de Alejandría no se le achaca a Julio César? ¿Por qué creéis que es? Porque estaba de parranda ese día, Julio César, y entonces no podía estar allí ni idea. Es que una de las cosas que me sorprende, ya tenemos el título, Javier, del libro de Sí, Martín. Sí, claro, es que necesitaba. El horizonte quimérico. El horizonte quimérico, un poco muy Martín Llade, el Sí. horizonte quimérico. No acaba de ser recordable. No, pero el libro no es malo, ¿eh? No, El libro es bastante bien, entretenido. está muy Sí. Quería hablar del incendio de Alejandría. Primero porque después de hablar hace 15 días, en el anterior programa, cada uno que escuche esto cuando pueda o quiera, de un libro de 1960, evidentemente me tenía que... Tenías que volver a... El cuerpo a mí... Te pedía viejunismo. Me pedía vasija de barro, efectivamente. Me pedía vasija de barro y cultura etrusca. Y allí que me fui, evidentemente, y dije, pues, ¿por qué no el incendio de Alejandría, por qué no se le achaca a Julio César cuando fue el que le pegó fuego? Porque tiene un buen equipo de comunicación. Claro. Probablemente. Es que el primer incendio de la Biblioteca de Alejandría lo provocó Julio César. Ajá. La gente no lo sabe. Pues oye, hay que indignarse. Cuéntanos, ¿y por qué? Hay que indignarse Es que de es que la terrible. gente no lo sepa. Hombre, yo me indigno, ¿eh? Pero perdón, que el soy primero, historiadora. perdón, el primero significa que hubo varios. Sí, en la Biblioteca de Alejandría, de hecho, estuvo quemándose concretamente desde el siglo I hasta el siglo VII, Fue como- en varias ocasiones. Iba a decir una burrada. Por favor, no Que te iba a guardes ser, nada. que era como una falla. Ay, Con todo mi amor. Sí, Porque soy historiadora. claro, sí, eso es. Qué lástima. Como una falla. Bueno, ya sabéis que la Biblioteca de Alejandría evidentemente tuvo varios incendios. El último en el siglo VII después de Cristo, que ya significó ya su pérdida absoluta. Sí. Queda bastante rabia. ¿Qué habría allí? ¿Qué habría ¿Qué habría allí, Dios Efectivamente. mío? Pues todo, Todo. efectivamente. básicamente todo. Pero, Todo. bueno, os cuento un poco. La Biblioteca de Alejandría fue creada bajo el mandato de Ptolomeo I, que fue uno de los generales de Alejandro Eso es. Magno, que a Ahí la está. muerte de su señor Ujú. queda encargado, Se divide en el imperio. efectivamente, y él queda encargado de gobernar esa ciudad. Y Ptolomeo, que era un hombre que parece ser que tenía algunas inquietudes culturales mayor que la media, Sí. y sobre todo lo que tenía era capacidad de decisión, decide crear una biblioteca donde aunar todo el saber del pueblo en esa época, que mucho o poco era el que había. Ujú.
estamos hablando no solamente de textos griegos, estamos hablando de textos griegos, de textos persas, de textos hindúes, de los primeros prototextos chinos. Ya, estamos hablando de una biblioteca que contenía volúmenes de todo el saber de la Tierra, de todas las civilizaciones previas conocidas, con lo cual estamos hablando de posiblemente el mayor centro de conocimiento de la historia de la humanidad. Si descontamos quizá ese vivero en Noruega donde están todas las semillas. Que Exacto. tiene un nombre, ¿lo puedes buscar, por favor, Javier? Sí, claro. Es el que cada año, ¿no? Un escritor deja para que dentro de 114 años es. No, esto es un sitio que tiene semillas de árboles. Ah, Es un sitio que tiene todas las semillas de los árboles y de las verduras y de las Vale, plantas vale, conocidas congeladas a menos 240 grados. Bueno, estoy exagerando, ¿eh? Bueno, igual vale. no. Que es un semillero. Y que además tú lo ves por fuera y dices, vale, yo ahí no entro porque de ahí me van a disparar. Vale, yo hablaba de una biblioteca que también hay allí que guardan El Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Svalbard. maravilloso. Claro. Es que tiene unas ideas. Bueno, pues yo creo que la Biblioteca de Alejandría y el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, que también no se han complicado con el nombre, bueno, con la biblioteca tampoco se complicaron, era la Biblioteca de Alejandría, efectivamente. Eran, yo creo que los dos centros de conocimiento, de saber del mundo, cada uno en sus distintas épocas. Evidentemente, situar la biblioteca en Alejandría significó que la ciudad fuera epicentro de todo lo que sucedía, también provocado evidentemente por su inmejorable geografía y orografía en la situación historiográfica de la época. Tú eres historiadora, Alicia. Totalmente. Sí. Nada que decir. O sea, Alejandría estaba puesta perfectita. Sí, a dedo. Es casi. Perfectita para tener conexión con la Asia, que se conocía, y conexión con toda la Europa dominada, convirtiéndose, como digo, en uno de los centros comerciales y culturales del mundo. Y en aquella época ser el centro comercial del mundo significaba serlo todo. Exacto. De ahí que la importancia de la Biblioteca de Alejandría sea mayúscula, porque es que estaba en el cogollito, no se podía estar mejor situada. Estudiosos, poetas, científicos, escritores, políticos de todo el mundo se acercaban a la biblioteca convirtiéndola en un símbolo de cultura y de poder intelectual, pero lo que sucedió precisamente por dónde y cómo estaba Alejandría es que se convirtió también en el nudo gordiano de todos los conflictos políticos de la época. Evidentemente, porque además en aquella época una vida valía lo que mi brazo fuera de largo para pegarte un espadazo. Es cruel, pero eso ha sido así hasta hace 3 días y medio. Sí. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que sucedió? Pues que evidentemente a lo largo de la historia se ha tenido varios incendios en la Biblioteca de Alejandría. Uno se pone a investigar sobre la Biblioteca de Alejandría y es domingo verdad, por la tarde. Bueno, concretamente fue un jueves a las 4:50 de la madrugada. Pero sí. Es buena hora también, ¿eh? Bueno, para mi gusto la mejor. Yo creo que la mejor hora del mundo es desde que te despiertas hasta que el mundo se pone en marcha. Hasta las 7 de la mañana, de 4:30 a 7 de la mañana son las horas más productivas del día. Bueno. Cada uno y Cada sus uno, sí, y sus tiempos, sí. Vale, estoy enfermo y eso no lo vais a cambiar. Pero resulta que es que la gente no sabe que el primer incendio, hablo de la gente como el vulgo, ¿sabes? O sea, voy a caminar sobre las aguas y voy a menospreciar al público. Sí. Evidentemente, Sí, no te sé poco un tono de ironía aquí. Estás en situación. Claro. Y en contexto. Pero es verdad que te pones a investigar y todo el mundo habla del incendio de la Biblioteca de Alejandría como el incendio que arrasó la biblioteca, pero no se ha hecho público, al menos no es de conocimiento masivo, o al menos ni siquiera hay libros o películas al respecto, de cuando por salvarse de una guerra civil, Julio Iglesias en el 48... Julio César, Julio Iglesias. ¿He dicho Julio Iglesias? Vamos a dejarlo, no pasa nada. Vamos a dejarlo. Nada que decir. Dos siga grandes. siendo un truancho, un señor. Dos grandes. Dos grandes igualmente, no pasa nada. Podría haber quemado en la biblioteca de Alejandría. Podría, sí. Pudo no haber sido habrá hecho? contemporáneo de algún Ptolomeo. Sí, puede ¿Qué ser. no habrá hecho? ¿A qué no le habrá prendido fuego el buen de Julio? Bueno, pues en el año 48, como digo, Julio Iglesias, que lo era todo en aquella época. Lo ha vuelto a decir. No os creo, en serio. Sí. Vale, Julio César. Julio sí. César, ¿vale? Él va a decirlo como quiera. Voy a decir Julio Iglesias todo el rato, pero vosotros sabéis que me refiero a Julio César, ¿vale? Ya está. Bueno, como digo, Julio César, Ahora sí. el autor de Gwendolyn, Ajá. en el año 48 estaba enfrentados a una guerra civil
muy dura por el gobierno de Egipto, Ajá. entre Cleopatra y su hermano. Y por salvarse de las hordas del hermano, él le pega fuego, prende fuego a los barcos del ejército del hermano que estaba en el puerto de Alejandría. Sí. Ese fuego se expande, bla, 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 y llega a la biblioteca y se prende fuego. Pero ese no es el famoso incendio de Alejandría que todo el mundo tenemos en la cabeza. Porque El que la arrasó por completo. el que la arrasó por completo resulta que es en el siglo IV. Ujú. Pero a mí me resulta mucho más interesante el incendio de Julio Iglesias. De Julio César. Da igual, sabemos que Yo, mira, No sé cómo salir de aquí. el otro no día, salgas, ya el has otro entrado. día iba a ver a un autor cuyo apellido es Martín eh, y me salía que su nombre era Jorge. Y Jorge ya Martín, que es un motorista. Que es un motorista. Que es un A lo mejor motorista. escribe bárbaro, ¿eh? Y no, o sea, y el nombre del autor era Ángel, pero yo me empeñé en que era Jorge. Y le llamaste Jorge. Y Hola le llamé, Jorge, ¿qué tal? sí, ¿Cómo le estás? llamé Jorge. y no pasa nada. Pero Bueno, yo a ver. ya lo sabía, o sea, estaba previamente diciendo, le voy a llamar Jorge. Ah, o sea, tú venías avisado, Sí, no es sí. como yo. Sí. Bueno, pues como he dicho, el incendio del 48 que provocó posiblemente el político más importante de la historia de la democracia para nuestra cultura y nuestro derecho Sí. heredado a día de hoy, Ujú. vaya circunloquio, por no decir Julio Es Iglesias cierto. otra vez, Julio Exacto. César. Jo. Nah, esta la he forzado, esta la he forzado. Bueno, en cualquiera de los casos, Mm. ¿por qué? Y os lo pregunto, ¿eh? ¿Por qué no ha pasado a la historia que Julio César fue el primer pirómano de la Biblioteca de Alejandría? Bueno, es curioso porque además en ese periodo de la historia en el que Julio César, Cleopatra y demás es como muy mítico, Claro. ¿no? Aparte con Cesarión, que fue el hijo Sí, de fue el hijo, ambos, fue el hijo. ¿no? También fue muy convulso. Sí, Sí. Hubo ahí como mucho... es como que a lo mejor un hecho como el incendio de una biblioteca queda un poco eclipsado por la grandeza de todos esos personajes que convivieron en esa época. O por la muerte que tuvo Julio La César. propia muerte que tuvo Julio. Ajá. No lo sé, pero en cualquiera A de mí los me casos. extraña, ¿eh? Porque los antiguos, hablamos de las fuentes clásicas, bueno, ¿qué te voy a decir? Solían contarlo absolutamente todo. Claro. Entonces, ahí tiene que haber algo político, tiene que haber algo que se nos escapa por lo que no lo pusieron. A mí me suena a que Julio dijo, esto que no se cuente. Ujú. Esto que no se cuente. Y Ya, en ese pero momento, siempre había alguien que lo bueno, de hecho ha contaba. llegado a nuestros días que fue Julio el primero que Claro, le Por pegó eso. fuego. claro. Pero evidentemente, si yo os digo que Julio fue el primer pirómano de la Biblioteca de Alejandría, os sorprende. Sí, claro, Sí. sí, Y sí, a por vosotros dos, que supuesto. sois dos hombres, dos personas, un hombre y una mujer, perdón, es la costumbre, sois dos personas cultas, leídas, Sí. Mm. pues fue Julio Qui- César. Quizá a lo mejor porque en la destrucción final de la Biblioteca de Alejandría juega un papel importante Hipatia también. Entonces no hay una figura en este primer incendio defensora de la biblioteca, una figura que representara los valores de la biblioteca, ¿no? Estaban a otras cosas también, como hemos comentado, con la guerra civil, con Claro. tal. Sí, pero al final, cuando tú piensas en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, piensas en Teodosio cargándose todos los templos Eso es, paganos, eso Ujú, es. que era sí, Pero es que Sí, eso pasa los- 3 siglos claro, después. los cristianos coptos, Efectivamente, claro. ves que eso pasa 3 siglos ujú, después. Y luego ya 4 siglos después, ya en la invasión árabe del siglo VII, bajo el califato de Omar, pues ya el agua por todas Ujú. las se tablas y arrasa, ya no hay sí. tutía. Y evidentemente eso nos lleva a lo que significa la Biblioteca de Alejandría como en el acervo popular. Tener una biblioteca de Alejandría es tener el sitio más elevado de poder, conocimiento y cultura Ujú. de toda nuestra época. Pero, sigo diciendo, de la Biblioteca de Alejandría yo echo de menos historias sobre cuando Julio César le pegó fuego. Sí, Y he dicho Julio César. muy bien, Y Muy voy a bien. parar muy aquí bien. porque no lo voy a No lo repetir. vas a Quizá repetir. tengas que Bueno, escribirla tú esa historia. voy Exacto. enseguida. Pero, Voy a seguir, ahora voy, pero, ahora voy. pero escúchame, yo no sé por qué regalas ideas así tan fácilmente Porque de escribir novelas. Bueno, porque tengo mucha esperanza en que uno de los 936 libros que va a publicar Posteguillo sobre Julio Iglesias, Ahí perdón, saldrá. Sobre Julio César. ¿Os imagináis a es que me Posteguillo acaba de escribiendo encantar. las memorias de Julio Me Iglesias? acaba de encantar la idea. Tenemos que hablar con Ramón, con su agente. Sí, Voy a sí. llamar a Ramón ya. Ramón, Por favor, dile a necesitamos que Santiago escriba las memorias de Hombre. Julio Iglesias. Es Y que haya ahí un vidas paralelas, ¿no? De Plutarco, pero de Santiago, Muy de bien. Santiago Posteguillo, ¿no? De Julio César con Eso Julio sí que es una Iglesias. idea. Mira, esa sí que me arrepiento de habérsela regalado. Esa sí. Me cago en la leche. Con vidas paralelas, claro que sí. Ay, bueno, ¿quién sigue?
Yo voy a Y- seguir. Me ha parecido súper interesante, Aitor, lo Por lo que que nos sea. Sí, has a mí también, comentado. me ha encantado. Muchas gracias. Mira, yo voy a hablar de la necesidad, y digo, no, y digo necesidad, de leer malas novelas. Me parece un tema Ojo, muy interesante. vamos a definir qué es malas novelas. Realmente, escribir una novela es una tarea titánica, sea la novela que sea. Y sí que es cierto que en el momento vital de la autora o el autor, por su experiencia, sus aprendizajes, puede ocurrir que no sea la mejor de las novelas. Decir que una novela es mala me parece muy atrevido. Sí, Mm, te estás mojando, ¿eh? Decir que una novela pues le falta profundidad a los personajes, Mm, le falta un detonante mucho más claro, le falta, me parece mucho más objetivo que decir mm. que una novela es mala. Pero bueno, en ese concepto de novela mala, que voy a hablar, que me gustaría fomentar la necesidad de leer novelas malas. Y para ello me voy a retrotraer a mi infancia. Cuando te Chun, leíste chun, chun, Teo va chun, al chun. aeropuerto. Teo va al zoo, Teo va al aeropuerto. Pero sí que es cierto, yo siempre cuento una anécdota de que desde bien pequeño, yo tendría pues 4 o 5 años, un par de viernes al mes mi abuelo después de trabajar me recogía de casa de mis padres y me llevaba a comer a su casa. Junto con él y con mi abuela. Mi abuela era un ritual que preparaba una fuente de macarrones gratinados para ese día. Ponía a Julio Iglesias en el tocadiscos. Bueno, pues si no Y Julio un día Iglesias, Nino idílico. Bravo o Un alguna día cosa de idílico esta. ya. Ellos después de comer se acostaban un rato a hacer la siesta, a mí me dejaban viendo la tele, no sé el qué, porque en aquellos tiempos, estamos hablando del año 1980, no sé lo que harían en la tele a las 3:30 de la tarde. Pues la Alaska, ¿no? Y la burbuja de No, No sé no, si no, en un el viernes, 80, un no, viernes a no. las 3:30 de la No, tarde. no, Ah, viernes a las Un tres y viernes, tres viernes y a media. las tres y media. media de la Pues tarde. a lo mejor Cristal Pues no lo sé, yo me quedaba viendo la El tele drama. o Dallas. y ellos salían a las 5:30 de la tarde perfectamente arreglados, perfectamente vestidos para irnos al cine. Qué guay. Era una liturgia de cada 2 viernes. Íbamos a los ABC Park, que en aquellos tiempos eran junto con los Y Martí. Los Serrano, a lo mejor. No, Serrano solo era una sala. Los ABC Park y los Martí eran los únicos que eran multisalas, que tenían 4 salas. Estamos hablando de dos cines, uno de ellos abierto todavía en el Sí, centro de Valencia. claro, claro. Qué Céntrico, emblemáticos. Sí, claro. sí, sí. De cuando los cines normalmente tenían una única pantalla y eran una única sala. Mm. En aquellos tiempos donde las películas no llegaban a las 3 horas normalmente, Como mucho 95, ¿Cómo? 98. claro, Ya no era llegaban a las 3 horas, los cines ofrecían 4 sesiones. Estaba la sesión de las 4, la de las 6, la de las 8 y la de las 10. Pero por logística interna del cine, las 4 películas que se estaban emitiendo no comenzaban a la vez. Pues por logística de acomodadores o pues logística 4, de... y 10, Sí, 4 y efectivamente. cuarto, 4 y 20. Total, que nosotros llegábamos, salíamos de casa de mis abuelos, que vivían relativamente cerca, y nos íbamos andando a la ABC Park, y mi abuelo llegaba a la taquilla y decía, 3 entradas para la próxima película que comience. Muy guay. ¡Qué poderío! Eso es como ir al Ya aeropuerto está. y decir, un billete para el primer Un avión. que salga. Que sale No, para era Albacete. para la... Sí que es cierto que sí que podíamos saber cuáles eran las 4 películas que estaban poniendo. Información que era completamente irrelevante para el niño de 6 años, que era yo. Correcto. Ujú. Entonces mi abuelo iba y La que tocara. la próxima película que comience. En ese periplo, recuerdo que en ese principio de los 80, yo vi películas como Evasión o Victoria, Peliculón. Tootsie, Guame. Peliculón. una reposición de Mary Poppins, Brubaker, Aterriza como puedas, Gandhi, Entre pillos anda el juego, El retorno del Jedi, Mad Max 2, sin tener ni la más remota idea de que existía una primera. Muy bien. Carros de fuego, Nunca digas nunca jamás, El resplandor, Bodas de sangre, El hombre elefante, Ópera prima, Qué buenas. La decisión de Sophie, Solo para 6 tus años, ojos. ¿eh? 6 años. Qué dolor. Luego el raro soy yo porque me leí Siddhartha con 11. Exacto, sí. Tiburón 3, sin saber que había una 1 y una 2 todavía. Bueno, pero esa puede. No, pero Le pillas. Pero la 3 está bien. El problema es la 4. Ya. Bueno, la cuestión es que eran una especie de sesiones de cine al azar. Yo no tenía ni idea de lo que iba a ver. En varias de las películas recuerdo que nos salimos porque alguna escena subida de tono de los locos años 80 mi abuela le escandalizó y nos salimos del Vámonos de cine. aquí, vámonos Esto de no puede aquí. ser. El chiquillo. Pero sí que es cierto No mires. que la mayor parte de películas que vi eran completamente inapropiadas para un niño de 6 años.
Sí, En- sí, claro. La Incluso mayor para parte, uno de 8 también, ¿eh? la mayor parte de películas me aburrieron soberanamente. Incluso ni las entendí. Pero eso hacía que el día que llegaba una película que yo sí que entendía, que sí que me emocionaba, el subidón Claro, con el retorno fuera, del Jedi claro, te volviste loco. te llevan a ver el retorno del Jedi, te llevan a ver Indiana Jones y el Arca Perdida. Sí, ya O locura incluso Mary máxima. Poppins, Claro, claro. sí, bueno, Mary Poppins era una reposición, además, con lo que apreciabas mucho más cuando llegabas a una película que realmente te emocionaba, una película donde te agarrabas del apoyabrazos, donde sentías que estabas en tensión. El cine, además, era un lujo al alcance de todos. La pantalla la cubría una cortina. Y le quitaban la cortina Claro, la cada cortina, sesión, claro, es la cortina verdad. se corría. El acomodador con una linterna te llevaba o te asignaba unos sitios. Era un lujo al alcance de todos. Y esas sesiones de cine al azar lo que hicieron es que yo aprendiera a valorar las películas que sí que me emocionaban. Ujú. Eso, con el paso del tiempo, me hizo ver muchas películas que no me gustaban y algunas que sí. Y con el paso del tiempo, analizar las que no me gustaban, por qué no me gustaban. Y había un patrón en ellas, y a medida que fueron pasando los años, es que eran, con la salvedad que hemos comentado antes, malas películas. Eran películas que se perdían en su guión, que los personajes no acababas de comprender bien sus motivaciones. Aitor está levantando la mano y quiere aportar algo. Es que has empezado hablando de malas novelas y llevamos 10 minutos hablando de cine. Sí, Sí, yo Que, creo que va a ir a algún lado. claro, o sea, que claro. a mí no me sorprende conociendo a Javier, pero Mis, ¿a dónde mis, vas? mis, circunloquios llevan a algún sitio. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? No como los tuyos con Julio César, ¿no? Los míos llevan a algún sitio. Esa manera de aprender a consumir historias, aceptando que hubiera algunas que no fueran de mi agrado y otras que sí, me hizo que a la hora de empezar a leer pudiera sentir lo mismo y pudiera aceptar del mismo grado que hubiera novelas que no acabaran de emocionarme, que no acabaran de gustarme, que no acabara de comprender bien esas motivaciones de los personajes o que no entendiera bien por qué hacían una determinada cosa, pero lo aceptabas. Lo aceptabas porque habías aprendido a consumir historias que no acabaran de convencerte, que no acabaran de gustarte, porque sabías que el verdadero premio era cuando llegara una que era al azar que te emocionara por completo. Y eso es lo que me pasó con las novelas. Hasta que yo pude leer Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Sandokan, Claro, es que estás La hablando de Isla... las novelas Claro, que te marcan porque es que son novelas de aventuras indiscutibles. Esas claro. tres concretamente que has nombrado es El que Conde de son Montecristo, a mí Me, me flipa, me la he leído como 3 normal. veces. me leí muchas novelas que no acababan de emocionarme, pero me hacían valorar mucho más las que sí que me emocionaban. Yo además tengo un recuerdo bastante traumático de mi época de primer lector, que fueron las lecturas obligatorias del colegio. Bueno, Es que es que eso da para un programa uf, entero. eso, Claro, un drama. en un tiempo en el que no existía Wikipedia ni ChatGPT para hacerte un resumen, no te quedaba otra más que leértela para hacer el trabajo de rigor. Novelas como San Manuel Bueno Mártir, La Celestina, El libro de las La bestias. regenta. La regenta, la regenta. Yo la Yo la tengo regento, la regenta me atravesada. obligaron a leerla con 12 años y es que el recuerdo que yo tengo de la novela, que Claro, es un novelón, claro. o sea, leído de adulto es una maravilla, Pues yo la tengo con 12 atravesada. años, o sea, me produjo una peritonitis intestinal. ¿Qué ocurre? Que yo siento que a mí me robaron el placer de leer por primera vez grandísimas novelas. Mm. Al obligarme a leerlas Sí, cuando no era mi momento vital, sí, me sí, robaron el placer 100% de acuerdo. de leerlas por primera vez y de emocionarme con ellas porque no era mi momento de leerlas. Claro. Pero fueron también esas, con todos los respetos, en ese momento para mí, malas novelas, las que me Ujú. hicieron disfrutar las que sí que me emocionaban. A día de hoy sigo leyendo, también con todos los respetos, malas novelas y me hacen ver cómo no me gusta cómo se introduce un personaje, no me gusta cómo se introduce un conflicto, pero es que eso para mí es necesario para cuando yo tengo que introducir personajes o tengo que introducir conflictos, intentar hacerlo
mejor que en esas novelas que he leído. Insisto, no hay novelas malas, hay novelas escritas según el momento vital que vive la persona que la escribe. Si ese momento vital es un momento de inicio, de principio, es un momento iniciático, es normal que no esté desarrollada del todo y la tildemos como mala, pero no lo es en ningún momento. Luego también está el momento del lector, que también lo has comentado. Claro. Que igual te puede parecer mala en un momento y en otro momento vital tuyo ser una obra de referencia. Claro. Bueno, a mí me llegan de vez en cuando novelas que van a ser malas, No, las sí. lea quien las lea en la época sí. que las lea. O que se pueden trabajar. Hay algunas que se pueden trabajar y Sí. tienen ese diamantito en bruto que aún dices, aquí sí que hay. Otras que no lo hay. Pero como lectores creo que es importante leer novelas que no nos gusten. Y como escritores también. Y como Más escritores más. incluso diría. Como escritores más. Sí. Así que reivindico las novelas que no nos gustan y que de vez en cuando celebremos encontrarnos alguna de ellas. De todas formas, yo soy de la opinión de que tenemos muy poco tiempo para todo lo que queremos leer. Con lo cual, Sí. si una novela llega un momento en que dice no, pasa a la siguiente. O sea, Claro, es que no te Pero es pierdas. que eso también es leer una mala novela. Dejar una mala novela es Por leer eso- una mala novela. Por eso te digo, que llega un momento en el que yo ya estoy en ese punto de si no, paso a la Y siguiente. luego, de verdad, que valga la expresión, malas novelas es que puede ser simplemente que no conecten contigo. Exacto, ¿eh? en nuestra, Claro. en nuestra opinión. Bueno, hay objetivamente malas novelas. Exacto, ¿eh? efectivamente, Hay pero eso y ya otras que sería no análisis conectan. técnico y Eso tal. es. Y luego ya está el sí. Pero eso, que quería reivindicar el que encontrarnos de vez en cuando con una novela que no nos guste o con una mala novela es positivo para poder degustar, para poder apreciar las buenas novelas que también caen en Incluso nuestras se puede manos. hacer el ejercicio, que de hecho hay talleres en los que se hace el ejercicio de vais a leer esta novela que es mala Ajá. para lo que no se debe hacer. Yo tengo una novela mía que cuando la dedico Mm. pongo, Lo siento. te dedico una de las peores novelas escritas en Perdona. lengua castellana de los últimos 30 años. Ahí, con el drama. Si es que, claro, Con el- lo llevaban ahí al cine a ver. Claro, te meten en el cine a ver el acorazado Botén con 6 años Claro. y claro. Pues yo evidente. recuerdo ver una película española que luego con los años la vi y me emocionó mucho, pero con 6 años que me llevaron a ver una película española que se llamaba Tasio, que trataba sobre Mi dos... hijo drogas no ha tomado drogas. Trataba sobre una familia que vive en un hórreo vasco y entonces pues Tiene buena pinta. 3 ¿eh? personajes... yo, De los 72 minutos de metraje, hay 49 en silencio absoluto. Claro, claro, O sea, claro. ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Alicia? Pues yo habéis puesto el listón muy alto. Hombre, fíjate. Espero que la gente no se venga abajo con. Espero que no. No, hombre, no. Bueno, pues yo vengo a hablar. Bueno, lo primero que quiero hacer es introducir mi parte con una frase de Buda Wow. que dice: las Sí, palabras. la notaba, ¿no? Sí. Estamos profundos. Sí. Las palabras tienen el poder de destruir y sanar. Cuando las palabras son amables y verdaderas, pueden cambiar nuestro mundo. Bueno, yo hoy quería hablaros de un tema que a mí me parece fundamental, tanto en narrativa como en nuestro día a día, porque sabéis que la narrativa, yo siempre lo digo, está viva, es algo que es orgánico y que está vivo y que va cambiando conforme va. Bueno, simplemente hay que ver los libros del siglo pasado con los de ahora, no tiene nada que ver. Estilo, hasta el grosso, todo. Entonces, bueno, y quiero hablaros de lo que yo veo como correctora y como lectora, especialmente como correctora, pero como lectora también he visto algunas veces, ¿no? Me voy a referir al lenguaje inclusivo, tranquilidad. Ay, No sí. voy a hablar de gallines, que me parecen estupendas, pero Serán estupendes. serán estupendes. Pero Les amigues. que, ojo, también os digo, si dentro de 20 años tenemos que hablar y decir estupendes, Me pues pego un bueno, tiro, me pego un tiro en la boca. es que sabía Me que ibas a pego un tiro en la boca. Pero es que la lengua está viva. Me pego un tiro en la boca. Que no me obliguen. Bueno, pues cuando yo Que me hable. dejen elegir. Vale, cuando hable contigo diré, estupendo. Es como quitarle el guión, el acento a guión. O Me a parece o a horrible, solo. sí, O a solo, O sea, sí. la lengua está viva. No, perdón. Quitar un signo de puntuación es de indolentes. Y digo indolentes para que la gente que no sepa lo que significa vago piense que soy más culto que ellos. Muy bien, ahí, haciendo. Coño. Haz daño. Pero aparte, yo como correctora tengo que quitar tengo que quitar la tilde. De hecho, a mí me has quitado alguna tilde. Claro, tengo que quitarla y tengo que decir, lo siento. Claro. No me odies, pero es lo que hay a día de hoy. Es como cloqueta, está aceptada. Y ¿Cómo, to- cómo? Y toballa. y Pero es que mi toballa. abuela decía toballa. Sí, sí, la o sea mía que la también. toballa viene de antes, Sí, cuidado. sí. No, sí, vamos a peor.
Viene de ¿Cloqueta? cloqueta. Ay. La cloqueta, claro. Una cloqueta de pollo, Bueno, pero yo no venía a hablaros de eso, ¿vale? Que se me ha ido un poquito. de pollo. Porque es, es un tema que genera polémica, como podéis ver. Sí, sobre todo porque muchas veces cuando hablamos de inclusivo nos vamos al machismo y al patriarcado, que no voy a hablar de ello, me parece muy bien que se hable y que sean temas de hoy, pero aquí no vamos a entrar porque hablamos del lenguaje y de literatura. Y entonces, si una cosa está clara y está demostrada, es que el lenguaje ayuda a organizar el pensamiento. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Y esta premisa sustenta la opinión de muchas personas en relación con que el castellano en algunos momentos relega ciertas palabras a un segundo plano y que a lo mejor hay palabras que deberíamos de, bueno, evitar porque pueden hacer daño, ¿vale? Voy a entrar, voy a ir O entrando. sea, lo que estás haciendo es no hablar del lenguaje inclusivo que se ha puesto de moda ahora, No, ese sino no. de incluir Incluir. todas las Vale, sensibilidades. no estamos Ay, hablando de una exacto, perspectiva de muy bien. género, ¿no? No, no estoy Vale. desde la perspectiva de género. Por eso os he dicho que al no hablar eran de lenguaje gallines. inclusivo no eran legallines y no iba a hablar de este tema, sino Ajá. que yo lo que quiero es muy bien traído hablar de las sensibilidades, ¿no? De lo que puede doler a un lector, porque a fin de cuentas, tanto los lectores como los escritores, sobre todo los escritores, ponemos una parte de nuestra visión de cómo vemos el mundo. Inevitable. Claro. Es inevitable, Inevitable. ¿vale? Y luego el lector se puede sentir rechazado, se puede sentir insultado de determinadas formas. Voy a ir entrando poco a poco. Bueno, lo que yo os quiero hablar es de cómo utilizamos el lenguaje cuando nos referimos a personas reales o a personajes de la ficción en situación de discapacidad, ¿vale? Y todo esto ha venido, diréis, ¿y esta por qué la da por ahí? Ha venido porque... ¿Y a esta por qué la da por ahí? Gracias por preguntarlo, Javier, si no ya me lo pregunto yo. Esto ha venido porque, no sé si sabéis que la Constitución se ha reformado 3 veces desde el 78. Pocas me parecen. Poquísimas. Pocas Muy me parecen. pocas. 3 veces. Creo que es el artículo 13, el 135, que no nos viene al caso, y el 49, que sí, que fue hace poquito, en el 2024, y fue específicamente porque las personas con discapacidad, porque ahora se tiene que decir con discapacidad intelectual, con discapacidad, según la discapacidad que tengan, en ese artículo ponía minusválidos. Lo fácil que es decir pensionistas no contributivos. Creo que, no sé si ponía minusválidos o disminuidos, no lo sé. Sí. Debería revisarlo, no sé si lo tengo por aquí, pero era más ofensivo que con el cambio, claro. Era ofensivo. Y entonces ellos, con toda, además, no sé si visteis las imágenes, que lo celebraron un montón ese cambio. Ya no es normal. Exacto. O sea, que tú también. No, perdón. Yo recuerdo en mi infancia que se le celebraba el Día del Mongólico. Es que recuerdo, ¿eh? Es que menos mal que evolucionamos. Claro. no me jodas. Vosotros lo sabéis, yo tengo un familiar muy cercano que efectivamente tiene una discapacidad intelectual de nacimiento provocado por un exceso de oxígeno cuando lo metieron en la incubadora. Para que veas. Un desastre médico. Y es mi tío tonto. Pero a mi tío tonto lo llamo tonto yo. Tú. Exacto. O sea, a eso me refiero. Eso es así. Claro. Entonces, ¿y a dónde vamos hacia la literatura con todo esto, Alicia? Pues a donde vamos es que yo lo que quería decir un poco es que tengamos en cuenta que a la hora de referirnos a personajes en literatura y también en la vida, cuando hablamos, deberíamos de tener en cuenta esto de la discapacidad. Expresiones como dijo el inválido es ofensiva. También ¿Y qué hay que decir? Pues hay que decir, según han dicho, según el canon, que lo tengo por aquí, el canon de la RAE. Hay que decir, la fórmula es hablar siempre de personas, siempre son personas, porque hay veces que no lo ponen. Después, intentar no hacer referencia a la discapacidad como algo, o sea, como que le falta, ¿no? Que es cuando se decía que era minusválido, que es menos válido, o sea, atentos a la palabra. Minusválido es menos válido, sino que deberíamos concretar cuál es la capacidad que se tiene reducida, ¿vale? En este caso, si es una persona con discapacidad física. ¿Dijo el que podía andar peor? Ya, claro, o cuando presenta, sí, puedes presentarlo diciendo que tiene una discapacidad física porque le faltan 2 piernas. Mira, ¿vale? Por ejemplo, porque en la guerra de tal. Pero eso confronta directamente con aquello que dijo Chekhov de que escribir es quitar. Hombre, claro, por supuesto. Sí. Literariamente menos esta es más. norma nos condena
a escribir peor. Sí y no, te voy a decir, porque siempre le podemos dar la vuelta e intentar buscar otra fórmula, siempre teniendo en cuenta las sensibilidades, como hemos dicho. No, lo que yo quiero exponeros aquí es que no podemos referirnos al tullido, al lisiado en una novela. Pues mira, En una novela, ojo, de contemporánea que esté situada en este momento, porque podemos tener un personaje que está caracterizado, que lo que queremos hacer, que el lector lo odie, porque claro, se dirige a la gente eso de es. esa manera. Y otra cosa es que yo hable de una novela intimista contemporánea, y me refiero a la peña, pues como mira la muda esta, mira el tullido. Pero que tú hables como que hay un narrador omnisciente que todos Ujú, interpretamos que es la persona autora de la novela y que la persona autora, si que, es un que, narrador omnisciente, otra ujú. cosa es que esté narrado en primera persona y entonces ya habla el Ahí personaje. está. Y esa ya es la voz. Y si Claro, el personaje nosotros queremos que sea, racista, homófobo, por supuesto, es claro. que ese es otro debate. Muy bien traído. Si queremos que sea racista, si queremos que sea homófobo, si está hecho en la guerra civil y va a ser un fascista, si está hecho en la Segunda Guerra Mundial y va a ser un nazi. Claro, Entiendo que su discurso sea de este claro. tipo. Yo tengo una pregunta. Dígamelo. Editora y autor. Ajá. ¿Por qué sí y por qué no a las dos siguientes frases? Dímelo. Venga. El tipo se metió por la chimenea y salió limpio, dijo el rubio. Ujú. El tipo se metió por la chimenea y salió limpio, dijo el cojo. Porque igual lo lee un cojo y no le hace gracia porque al final está reduciendo a esa persona a el cojo. Bueno, pero si lo enmarcamos Y en el un rubio, diálogo, bueno, en un diálogo ya es claro, otra es que yo cosa. estoy hablando de una acotación en un diálogo. Sí, pero la acotación la dice el narrador. La dice Claro, el la narrador. dice La el dice el narrador. narrador. Otra cosa es que entre el diálogo tus personajes tengan unas voces y uno le diga al otro, tú cállate, cojo. Bueno, ¿Sabes? claro, pero que eso Porque es, tu personaje es es que mi un personaje es canalla de odioso, mierda, claro. exacto, y tú quieres que lo sea. Y de hecho, sí que invito a hacer malos malotes. O sea, yo siempre invito a hacer Siempre lo has eso. dicho, siempre lo has dicho. Me encantan. Y otra cosa ya es lo que tú me comentas, reduces a la persona esa Y discapacidad. al rubio también lo estoy reduciendo. Sí, pero por cultura, que esto también o sea, esto es discriminación positiva, ¿es eso? Sí, claro. Por cultura, pues el rubio es guay. ¿Qué te voy a decir? Es Pues, así. pues me vas a decir, efectivamente. O sea, esto es un debate que da para mucho. Yo comprendo, yo convivo Mm, con la discapacidad, con, en este caso una discapacidad sensorial, pero, y comprendo perfectamente lo que dices. Sí que es cierto que a mí me costaría en novela tratar ese lenguaje inclusivo, es decir, al igual que comprendo que dijo el cojo ujú. puede ser ofensivo. Hoy estaba leyendo una novela. No, ¿qué coño una novela? Estoy leyendo. ¿Qué coño o qué polla? Exacto. Sí, vale, perdón, que inclusivo. Hay que Claro, ser más inclusivo. claro. Estaba leyendo Todo arde de Juan Gómez Jurado Ujú. y hay un determinado momento que sale un personaje que tiene marcas de viruela en la cara, Sí. es decir, algo que no ha elegido tener ese Mm, personaje, algo que le ha sobrevenido, y mm. las acotaciones son, dijo él de la cara como los cráteres de Marte. Dijo, y Eh, es algo sobrevenido. Yo es que Y quiero que Juan venga al tam- programa, entonces he decidido que esta temporada no voy a rajar de Juan. yo no, pero también. sí me parece fenomenal. Es decir, que yo habría optado como autor. Estamos en una ficción. Además, es un personaje en ese momento, es un villano y Yo le demás. habría dado un nombre y luego, por otro lado, yo, pero que vamos, que yo siempre sugiero, pero dijo con la cara de cráteres de lo que decíamos de menos es más. Ajá. O sea, Pero, tienes que decir, Dicho lo cual, permitidme romper una lanza en favor de Juan Gómez Jurado. sí, El sí. tipo escribe así porque quiere. claro. Y Y pues, eso sí, le sí, honra. sí. Porque No, no, tiene capacidad de escribir no, no, otras y cosas. Como le dé la para gana, mí sí, sí. ni le pega, y a mí como lector Hemos puesto este ejemplo, pero sí. sí, no me siento ofendido. Así como lector tampoco me siento ofendido de dijo el sordo, dijo el cojo, dijo. No, pero porque también yo quería hablaros un poco de si yo estoy escribiendo una novela de otra época, Ah, ahí sí, claro, claro, ahí sí que le claro. pega. Fíjate que ahora que la autoficción, que además fue un tema que tratamos en esta temporada y demás, Ujú. que es un género en auge, Sí, donde sí que el narrador identificamos a la propia al autora, al autor propio con el autor, narrador, sí. yo ahí sí que tendría mucho cuidado con el Yo lenguaje. también. Ahí sí. Yo es que evitaría la autoficción.
Como escritor, como Eh, autor. La prohibirías. Yo también. La prohibiría. Efectivamente. ¿Cómo se nota que me conoces y eres mi amigo? Yo la prohibiría. Además, con pena de muerte. Exactamente. Joder, tanto no, pero... No. Y a tragos de lejía. O sea, muy mal. Y con gotero para que no se deshidrate la gente. No. Sufrimiento. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que escribir autoficción es más fácil que ficcionar. Bueno, O sí. eso es esa es mi Escribir bien opinión. es muy difícil, escribas lo que escribas. Bueno, eso vaya por delante, ¿eh? Y yo no tengo libro de momento, pero siempre es más fácil hablar de ti que ficcionar. Para mí, ¿eh? Para mí, para la gente que corrijo. Yo veo cuando a alguien le ha salido más fácil porque tal y cuando no. Claro. Imaginaros lo difícil que es escribir sobre un congreso en Viena hace 200 años. Es difícil. Pues bueno, sí. más difícil que escribir de la cesta de la compra. Hombre, evidentemente. Pues de eso vamos a hablar con Martín Llade. Hola Martín, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Un placer volver a tenerte en la Plaza de las Letras. Vienes al Golem, al Festival Literario de Valencia, y vienes a presentar El misterio Razumovsky. Sí, señor. Los que lo hemos leído hemos disfrutado mucho del libro, pero la premisa es divertida y curiosa. ¿Qué nos vamos a encontrar en El misterio Razumovsky? Bueno, pues a Beethoven detective en el Congreso de Viena, en un año crucial para la historia de Europa, primer intento de unificación europea tras una guerra, aunque no acabará saliendo bien, porque bueno, al final las revoluciones de los años posteriores pues derrocarían este intento de cohesión absolutista en realidad. Y nos encontramos a un Beethoven en plena crisis creativa, buscando una obra que bueno, pues, expanda sus horizontes como artista. Parece que ya lo ha dicho todo, y nos encontramos al joven Anton Schindler bueno, pues, tratando de buscarse la vida y cayendo por error en la órbita de Beethoven, por puro azar, y tratando pues, de seguir los pasos del maestro a partir de un crimen en la mansión Razumovsky, bueno, pues, que obligará a Beethoven a emprender una investigación. ¿Cómo te surge la idea de darle ese plus de personalidad a Beethoven? Bueno, fue una broma. Yo iba con mi anterior novela de editorial, una muy importante, me dijeron que solo les interesaba lo policíaco. Y como, bueno, con mi programa de radio todos los días comienzo con un relato sobre compositores y publico incluso un par de libros de estos relatos, le dije a mi mujer, bueno, pues tendré que convertir a Beethoven en detective. Y era una broma, pero al final dije, voy a ver si se puede hacer esto, ¿no? Porque como lo haga otro, pues me va a dar rabia. Y bueno, pues al final sí, era factible. Te has introducido de esta manera en la novela negra, pero es evidente que el Martín Llade, al que todos conocemos, está muy presente en el libro. La cultura y la música forman parte prácticamente de toda la trama del libro. Sí, la verdad que he querido que el lector, sea o no entendido la materia, pues se adentre en el universo beethoveniano. Hay 80 capítulos, cada uno de los cuales tiene una obra dentro de una playlist para, bueno, descubrir todas las facetas de Beethoven como autor. Y la verdad que lo que más me hace sentir orgulloso es que no solamente gente que le gusta la música clásica y Beethoven haya querido leerla, sino que gente que viene de la novela negra o de la histórica, pues lo hayan hecho también, porque me doy cuenta que este artefacto da la posibilidad de que, bueno, pues pueda yo traer el agua a mi molino, y que gente que no está familiarizada con la música clásica, bueno, pues de repente pues, le introduces una biografía de más de 600 páginas de Beethoven. Aprovechando esa biografía, ese artefacto, que me gusta mucho ese recurso, el artefacto, Sí. Has hecho una novela negra en la que tenemos un personaje histórico que todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo deconstruyes al personaje para convertirlo en una palanca literaria? Bueno, la verdad que es que Beethoven es muy rico literariamente hablando. Su biografía nos muestra una personalidad apasionada, radical, esa superación de la adversidad, llevando a cabo la escritura de la mayor obra de la música de la historia, y todo hecho desde el silencio. Es decir, teniendo que soslayar el hecho de que ya no podía comprobar el resultado, ¿no?, de esas composiciones, resultado maravilloso, por supuesto, ¿no?, intuitivo al máximo. Bueno, pues Beethoven en sí mismo es un personaje literario de primer orden. Sin embargo, no ha sido prácticamente explotado, así como Mozart sí. Esto es muy curioso. Y me parecía que estaba ahí y que era todo un reto.
y la verdad es que he disfrutado mucho con él. Tú lo acabas de nombrar. Mozart efectivamente es un icono de la cultura pop. Todos hemos visto la cara de Mozart, a la altura de la cara de Meliren, a la altura de la cara de Warhol, pero es verdad que Beethoven pasa más desapercibido en cuanto a la cultura pop mayúscula y mayoritaria. Sin embargo, es un tipo sordo que hizo una obra monumental. ¿Cómo debió vivir eso Beethoven? Bueno, supongo que le causaba amargura, pero por otro lado, él cuando cuando piensa en que ya no tiene sentido su estancia en este mundo, ¿no? Y si debe suicidarse, y luego dice, no voy a quitarme la vida hasta que no haya completado toda la obra que tengo en mente. Bueno, por fortuna eso nos evita que nos quedemos sin Beethoven a los 33 años. Ahora hablaremos más de literatura, pero te quiero preguntar por tu faceta de musicólogo. ¿Cómo te planteas qué debe ser componer siendo sordo? Bueno, musicólogo no, solo melómano, musicóloga es mi mujer. Correcto. Sí, bueno, no es el único que lo hace, ¿eh? Si naces oyendo, por supuesto. Pero mira, actualmente hay una percusionista que es sorda. Evidentemente, tienes que haber tenido la oportunidad de oír antes, ¿no? Fauré estaba sordo al final de su vida y compuso todavía un cuarteto maravilloso. Estaba sordo por causa de la sífilis Smetana y compuso Mi Patria, que es su obra más conocida. Es decir, no debe ser tan difícil, ¿eh? Pero tienes que tener el recuerdo nítido y cristalino de las notas, de cómo suena un fagot. Sí. Y, o sea, la cabeza tiene que funcionar a un nivel... Totalmente. El problema es que no puedes comprobar el resultado. Claro. Pero bueno, al final realmente la música se lleva dentro y dentro se sigue oyendo. Eso es ciertamente verdad. A nivel de construcción del libro, voy a volver a Razumovsky, que es una novela negra estupenda, con un protagonista magnífico y que además está muy apoyado por, como tú decías, por Schindler. ¿Cómo construyes la historia? O sea, ¿cómo te enfrentas a la documentación? Evidentemente de Beethoven te lo sabes todo, eso ya lo sabemos y eso es una ventaja. Pero ¿cómo construyes la documentación histórica? ¿Cómo construyes la ambientación y el crimen en sí? Bueno, se me ocurrió a raíz de leer la biografía de Razumovsky y ver que le había sucedido un hecho muy traumático durante el Congreso de Viena. Entonces dije, aquí tengo ya el desenlace de mi obra, tengo que inventarme cómo llegar hasta ahí. Entonces ideé una trama que debe bastante a Alejandro Dumas, esa ha sido mi mayor fuente de inspiración para construir un misterio como los del siglo XIX. Alejandro Dumas, que bueno, tampoco está tan alejado de Beethoven el tiempo, solo es apenas un poquito después, ¿no? Sí, es que la verdad lo que me encanta es que Beethoven lo vemos tan lejano, pero hay conexiones en la novela que nos llevan a Edgar Allan Poe, a Balzac. Es decir, que, bueno, Lord Byron es ya una estrella en la época en la que transcurre la trama de mi novela, y Goethe está omnipresente, aunque no aparezca nunca en persona, ¿no? Es una época fundamental porque digamos que la cultura de grandes masas como la concebimos hoy surge entonces. Hasta ese momento, hasta la Ilustración, la cultura solamente había sido para unos pocos, pero la música es la primera que rompe esa barrera y llega a todo el mundo. Una pregunta que siempre hablamos, cuando hablamos de música y hablamos de cultura del Renacimiento y demás, de repente tenemos, y esto no tiene nada que ver con el libro, pero es una pregunta que tengo interés por saber tu opinión. Cuando hablamos de pintura y del arte del Renacimiento, España es una primerísima potencia mundial. Sin embargo, a nivel de música, los centroeuropeos nos dan sopas con ondas. ¿Qué crees que pasó para que fuéramos potencia en una cosa y no lo hayamos conseguido ser en otra? Bueno, nuestro siglo de oro de las letras lo fue también en la música. Entonces, claro, es la polifonía, Tomás Luis de Victoria, no solo eso, también la música para vihuela, los cancioneros como el de Uppsala y el de Palacio, son obras extraordinarias. Lo que sucede es que debido al devenir histórico de España y al cambio de dinastía, pues digamos que cambiaron los gustos y, por ejemplo, los Borbones trajeron a músicos italianos. Sí, ellos eran franceses. Asimilados. Sí, entonces al final se italianizó mucho la música española en lo que se refiere a la escena.
También tuvo cierto influjo de Francia, evidentemente, porque era una dinastía francesa. Entonces se despersonalizó un poco, quizás. Y de hecho, cuando la zarzuela a mediados del 19 llega a Barbieri y dice, no, hay que recuperar la esencia, introducirle ritmos y danzas populares de las distintas regiones de España. Entonces, la zarzuela se convierte en algo muy español, pero la zarzuela ya se inventa con Calderón de la Barca y con Juan Hidalgo. Entonces, o sea, que ya existía, pero había ido incorporando elementos extranjeros, y eso le pasa también un poquito al resto de la música, ¿no? Que sí, y sobre todo aquí triunfan mucho figuras foráneas, como, yo que sé, Giacomo Facco o Francesco Corselli, es decir, los músicos de la corte de esos primeros Borbones. Luego encima tenemos la mala suerte de que Carlos III es una persona a la que no le gusta demasiado la música, o por lo menos no le atrae la ópera, como le había sucedido pues a Felipe V, ¿no? Y a Fernando VI, al hermano de Carlos III. Ha sido un poco, no sé, circunstancias que dejamos de alguna manera que se perdiera la esencia de lo español. Ojo, hay muchísimos músicos extraordinarios, pero que están sumidos en el olvido. También he de decir que la música, al final, española arrastraba cierto complejo. Sí, hay sinfonistas, hay autores de música de cámara, de cuartetos, de conciertos. Bueno, el mismo Tomás Bretón aspiraba a ser reconocido como músico todoterreno. Al final solo se le reconoce por la verbena de la Paloma, ¿no? Pero Chapí también tiene una sinfonía. Es decir, todos ellos aspiraban a ser como esos músicos franceses y también centroeuropeos, ¿no? Pero al final, pues nos pudo que al público le interesaba más la zarzuela. Es curioso, ¿no? Es decir, no quiere decir que no se hayan hecho cosas en España, se han hecho muchas, pero están todavía por descubrirse. Y es que no somos precisamente los mejores defensores de lo que hacemos. Eso es una verdad inmutable en el tiempo. Somos un país bastante cainita con nosotros mismos. Ya para acabar, Martín, ¿qué nos tienes preparado? Si nos puedes decir algo, si no, que ahora, o sea, te cascas tu primera novela, tu debut grande de novela en una gran editorial, Razumovsky, que es un libro formidable. Claro, nos tienes que dar más. Bueno, sí, tengo una novela de intriga y también hay mucha música en ella y está ligada a algo que yo suelo hacer. Y espero que la novela vea la luz, si no me retraso, para noviembre, pero fantástico. Te tengo que terminarla. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias a ti. Yo lo único que le pido a la vida es que Martín Llade hable de la Plaza de las Letras en el concierto de Año Nuevo. Es más, se lo voy a pedir. Ay, sí, por favor. Sí, que mis padres Sí. lo ven todos los años y antes lo veía mi abuelo. Es como Claro, tradición. pero es una tradición Yo ver el recuerdo a mi concierto de Año abuelo Nuevo. el día de Año Nuevo, que era Claro. músico, yo también era música, viendo el concierto. No sé si van a permitírselo, porque aquello de que no pertenecemos a Radio Televisión Claro. Española, pero le voy a insistir. Estaría bien. Sería un guiñito. Sí, Sería un guiñito. yo Me ha yo gustado. me emocionaría. Me gusta mucho esta tendencia que hay de novelas actuales donde se coge a personajes históricos y se les da otro rol distinto al que conocemos. Lo ha El- hecho Martín con Beethoven. Con Beethoven y el misterio de Razumovsky, Eso es. y Jambrina Eso es, con con Unamuno, Unamuno. en una novela excepcional. Eso es. Nos vamos a ir Pues venga, Perfecto. ¿dónde vamos? a grabar otro. Javier Arandes, Alicia Moy, muchísimas gracias. Un placer. Encantada. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel y pretendo seguir siéndolo. No vengan a buscarme porque no me van a cambiar de opinión. Plaza Podcast.